Y hoy día vamos a empezar una nueva serie. Esta serie se llama Plantados. Cuando un nuevo año empieza, la gente comienza con una serie de resoluciones, ¿no? Yo me voy a matricular en un gimnasio, o voy a seguir una dieta para bajar de peso. O voy a especializarme en esa área en mi carrera, o sencillamente voy a pasar más tiempo con mi familia, me propongo hacer esto, me propongo hacer aquello, o quiero deshacerme de un mal hábito o de un pecado oculto. Entonces, la gente toma sus determinaciones, solamente una minoría las sostiene. Pero hoy día, la mejor resolución que puedo decirles que pueden tomar en este año 2018 es que estén plantados en la palabra de Dios. De tal manera que ustedes puedan llegar a tener vidas productivas o fructíferas para gloria de Dios. Y quiero empezar con una historia. Un hombre se estaba paseando en un cementerio y ustedes saben que en las lápidas hay inscripciones conocidas como epitafios. Entonces este hombre comenzó a leer, bueno, aquí yace fulano de tal, vivió desde el año tanto y murió en el año tanto, ¿no? Que descanse en paz, ¿no? Entonces siguió leyendo hasta que de repente se topó con una y sacó la cuenta y había sido un niño que había muerto a los 4 años de edad. Y decía que descanse en paz. Y una serie de preguntas comenzaron a venir a su mente. O sea, ¿quién habrá sido este niño? ¿Por qué causa murió? ¿Quiénes habrán sido sus padres? ¿Cuál habrá sido el propósito de Dios al traerlo a la tierra? ¿Cuáles habrán sido los dones y talentos que ese niño poseía? ¿Cuál sería la música que él pudo haber compuesto? O los inventos que él pudo haber traído a la humanidad, o los edificios que él pudo haber construido. Y comenzó a preguntarse acerca de todo esto, y es triste ver cómo esto puede ocurrirle a un niño, pero mayor tragedia es que le pueda ocurrir a gente que vive más allá de los 4 años de edad y no liberan todo el potencial que ellos poseen. Él siguió paseándose en el cementerio y siguió viendo diferentes lápidas, personas que habían sido enterradas ahí, gente que había muerto a los 30 años, gente que había muerto a los 40 años, otros a los 50, otros a los 60, otros 70, 75 y así sucesivamente. Y se comenzó a formular las mismas preguntas. ¿Y dónde está la música que ellos no compusieron? Y los edificios que no construyeron, los libros que no escribieron, y toda la contribución que pudieron haber dado en ese mundo para hacer de este lugar un mejor planeta. Ese niño de 4 años pudo haber sido otro Albert Einstein, pudo haber sido un tremendo predicador utilizado por Dios poderosamente. Y es triste saber que cada año hay millones de niños que son abortados. Se dice que en Rusia cada año abortan 8 millones de niños, en los Estados Unidos otro tanto. Es triste, o sea, poderse pensar de tantos niños que no tuvieron la oportunidad para entrar en este mundo y ver la luz y crecer y desarrollarse hacia su pleno potencial y llevar fruto. Es una tragedia. Pero mayor tragedia es cuando una persona vive más allá de los 4 años y tiene dentro música, tiene dones, tiene talentos, libros no escritos, tiene un potencial allí no explotado, tesoros no extraídos. Y sencillamente cuando muere, la persona se lleva todo eso a la tumba. Eso es triste. Entonces, cuando hablamos acerca de tragedias, alguien podría decir, bueno, qué tragedia, ¿no? Ese bus se desbarrancó en Pasamayo y hubo 50 y tantas personas que murieron. Es una tragedia, pero mayor tragedia que la muerte de una persona es que muera aquello que está dentro de ella antes que la persona muera físicamente. Que sencillamente su potencial es abortado. Y ese es un gran desperdicio, esa es una verdadera tragedia. Entonces, una de las mayores tragedias es la de una vida sin fruto. Y la mayor parte de personas en este mundo vive más allá de los 4 años de edad, pero no todos viven una vida que realmente hace una contribución significativa en este planeta. Cuando uno abre la Biblia, y el libro de Génesis abre la Biblia, hay 4 palabras que uno puede encontrar ahí. La primera palabra es diseño, la segunda palabra es equipamiento, la tercera palabra es potencial y la cuarta es propósito. En otras palabras, en base al propósito que Dios
quiere o tiene para cada persona, hay un diseño único y significativo, hay un equipamiento y hay un potencial que puede ser liberado. Y muchas personas ignoran el propósito para el cual vinieron. Y si tú ignoras el propósito para el cual fuiste creado, entonces no importa tu diseño único, no importa la singularidad de tu equipamiento, no importa tu capacidad o el potencial que tú poseas latente dentro de ti, simplemente todo eso será un gran desperdicio si tú desconoces el propósito de tu vida, el propósito de tu existencia, porque no estamos aquí para consumir oxígeno ni para calentar butacas o sillas. Ahora, vamos a remitirnos a la Biblia. ¿Qué es lo que Dios tiene que decir con respecto a este asunto? Bueno, la intención de Dios al crear al hombre y colocarlo en la tierra está claramente especificada en el libro de Génesis. En Génesis 1, versículos 26 al 28 dice: entonces dijo Dios. Todo empieza con la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. ¿Cómo? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el propósito de Dios al crear al hombre. Y en ese propósito vemos que su voluntad es que tú y yo llevemos fruto. Él dijo: fructifiquen. Es decir, la intención detrás de tu existencia es justamente que tú puedas llevar fruto. Este es el propósito de Dios. Y lamentablemente este propósito ha sido ignorado o descuidado por la mayoría. Y la verdad es que si una persona no descubre el propósito o la intención de Dios para cada uno, entonces ese va a ser un gran desperdicio. O sea, todo lo que Dios invirtió en la persona simplemente se va a desperdiciar, va a ser un gran aborto, por así decirlo. Ahora, inmediatamente después de que Dios bendijo al hombre y le dijo: fructifica, multiplícate, Dios le dio algo, colocó delante de sus ojos algo visible, un objeto visible para una lección concreta. Colocó algo para que él se pudiese conectar con su propósito por el cual fue creado. ¿Saben lo que viene después de Génesis 1:28? Génesis 1:29. ¿Qué tal revelación? Hay un objeto visual para una lección que Dios colocó delante de los hombres para enseñarle cómo él podía fructificar. Génesis 1:29, dijo Dios: he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Una semilla, una pepa. ¿Cuántos han visto una semilla? Muchas veces nosotros, porque estamos demasiado familiarizados con las semillas o las pepas, no nos ponemos a pensar, no nos detenemos a considerar lo que en ellas hay y las menospreciamos. Pero dentro de ellas hay una tremenda capacidad. Dios colocó dentro de las semillas un programa. Hay un software escondido dentro y que es perfecto, funciona. Las semillas fueron diseñadas o creadas por Dios para producir árboles y para producir fruto. Ahora, una semilla, si tú la colocas encima de la mesa, es como un partido sin goles. Aquí no pasa nada. Pero tan pronto tú agarras la semilla y la pones en la tierra, ustedes saben que la semilla tiene sensores internos, detectan el medio ambiente. Y cuando cuando los sensores descubren que la semilla ha sido puesta o plantada en las condiciones correctas, las condiciones se cumplen, entonces inmediatamente se manda una orden, un impulso, así, software, programa, comienza a correr. Y la semilla germina y brota. ¿Alguna vez han visto una semilla que germine y brote? Porque ahí sale la raíz. Y que la raíz salga para arriba, como sombrero. ¿Alguna vez han visto un sombrero tipo raíz? Debe ser feo, ¿no? Y no, la raíz ¿hacia dónde va? ¿Hacia el costado? Y de otro, no, siempre hacia abajo. O sea que la raíz tiene un sentido de orientación, perdón, la semilla tiene un sentido de orientación perfecto, hasta GPS tiene. Es tremendo. Entonces, cuando Dios llama al hombre, crea al hombre, le dice fructifica, acá le da un objeto visual,
a manera de ilustración para que él pueda conectarse con su propósito, el propósito para el cual Dios lo creó. Mira cómo funciona una semilla. Entonces él comienza a ver todo el proceso, desde el momento que la semilla germina, brota, hasta su plena producción, y el hombre, así era, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de una semilla y que tiene un tremendo potencial, ¿no? Si yo les mostrase ahora una pepa de mandarina, por ejemplo, ¿no? Ustedes podrían decir, yo les pregunto, ¿qué cosa ves? Y tú dirías, una pepa de mandarina. No. O sea, detrás de una pepa, detrás de una semilla, tú tienes que ver lo que hay detrás. Hay un bosque. Porque está la vista y está la visión. Está lo que es y está lo que puede llegar a ser. Y nosotros no vivimos por lo que es. Nosotros vivimos por lo que puede llegar a ser. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen para que sean. Entonces nosotros tenemos que aprender a proyectarnos y ver más allá de lo que nuestro ojo físico contempla. Eso se llama el ojo de la fe, eso se llama visión. Pero bueno, cuando hablamos acerca de una semilla que muere y su potencial es abortado, o sea, podemos decir, bueno, eso es algo que ya no es, pero ¿qué cosa pudo ser? Y por eso me gusta lo que dice Miles Monroe. Él dice que la muerte de una semilla es la sepultura de un bosque. Esa sí es una verdadera tragedia. Que todo lo que estaba contenido, tanto invertido adentro, y finalmente es un gran desperdicio. Entonces, tener la capacidad para producir fruto y no utilizarla es un desperdicio de recursos. De la misma forma, tu vida es como una semilla. O sea, Dios te diseñó a ti para que seas como una semilla. Dios depositó en ti un tremendo potencial. Dios colocó algo dentro de ti para que tú puedas llevar fruto. Esa fue la intención y el propósito de Dios. Por lo tanto, tu diseño encaja perfectamente con aquello lo cual Él te llamó a hacer. Tú has sido equipado. Todo aquello que Dios te llamó a hacerlo, tú tienes la capacidad para hacerlo. Y debes creerlo. Para que no te quedes en un estado o nivel muy bajo o inferior a aquello para lo cual Dios te creó. Ahora, cada cosa que Dios creó fue diseñada para recibir y para liberar. Por favor, repitan conmigo, recibir y liberar. A manera de ejemplo, ustedes han visto las plantas están conectadas con la tierra, reciben su nutrición, reciben agua de la tierra y también reciben la luz solar, y ahí está la clorofila y todo eso, y las plantas liberan oxígeno. Maravilloso. Son como el pulmón de la tierra. Los bosques, la Amazonía son como los pulmones de la tierra. Los árboles también están conectados con la tierra y reciben su nutrición, hidratación de la tierra, y reciben luz solar y producen fruto. De la misma forma en que esos árboles, y todo eso es parte de la semilla, igual tú y yo hemos sido diseñados para recibir y para liberar. Hay algo que Dios ha puesto dentro tuyo. No lo puedes negar. No me malinterpretes. Dios no te trajo a este mundo vacío. Una semilla no viene sin nada dentro. Hay un contenido tremendo dentro de ti. Y tienes que descubrirlo, tienes que volverte consciente. Primero está la ley de reconocimiento, luego viene la ley del uso. Entonces, no fructificar hace que tu vida termine siendo inútil. Al mismo tiempo, no es saludable ni tampoco bueno. Han visto a los ancianos como después de jubilarse y todo eso no están produciendo nada, se sienten mal, tienen depresión, psicológicamente les afecta porque piensan que son una carga, un estorbo, no están produciendo nada. Bueno, por eso yo tenía un tío que trabajó hasta los 90 y tantos años, hasta el último día que vivió, trabajó. Yo solo lo mantenía adelante, obviamente no en el mismo ritmo, pero siguió produciendo y siguió llegando fruto hasta que murió. Entonces es interesante que nosotros tenemos que funcionar bajo este diseño. Ahora, no se atrevan a morirse sin dejar todo lo que Dios colocó dentro de ustedes. No lo que es, sino lo que puede llegar a ser. Esto es importante. Entonces muchos no son conscientes de esta capacidad que mora dentro de ellos. Entonces cuando Dios llama al hombre para fructificar, coloca un objeto visual delante de sus ojos, una semilla, y el hombre contempla lo que ocurre con la semilla. Pero no solamente la palabra de Dios conecta al hombre con la semilla, la palabra de Dios también asemeja al hombre a un árbol. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde nos llama a nosotros los creyentes plantío del Señor. En 1 Corintios el capítulo 3, cuando Pablo se dirige a la iglesia de Corinto en Grecia, ahí en el primer siglo le dice: ustedes son campo de labranza de Dios, ustedes son huerto de riego de Dios, jardín de Dios. En el primer salmo
encontramos una tremenda revelación. Este salmo es el primero de los 150 que están en el libro más extenso, más voluminoso de toda la Biblia, es el libro de Salmos. Salmos 1 del 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores está sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será, eso es, llegará a ser. Una cosa es lo que eres y otra cosa es lo que tú puedes llegar a ser. Si tú abrazas lo que eres y te quedas así estático y no te desarrollas, ese no es un avance, es un retroceso. ¿Será como qué? Como árbol. Entonces la Biblia sí compara al hombre con un árbol. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Wow! Entonces, este salmo, que es el primero de los 150, toma lo que está declarado en Génesis 1, donde se le manda al hombre a fructificar. Esta es una continuación del mismo propósito. Es decir, acá se ve al hombre conectado con Dios, llevando fruto. Eso es la semejanza de la persona con un árbol, llevando fruto y produciendo algo, cumpliendo con la voluntad de Dios. Entonces Dios quiere que tú y yo llevemos fruto. Ahora noten ustedes que el fruto se produce en su tiempo, esto es en su estación, esto significa en su temporada. Y si nosotros sabemos algo de agricultura, y aún así es sentido común nomás, ninguno de ustedes siembra una semilla y al día siguiente ya quiere recibir fruto de la misma. ¿No es así? No funciona así, hay un proceso. ¿No? Primero, siembras la semilla, germina, brota, ¿ok? Y luego la raíz, el tallito, el tronco, las ramas, las hojas, las flores y el fruto. Todo lo que ocurre antes del fruto, esto es desde la siembra, desde que se planta hasta la floración, todo lo previo a la producción de fruto es solamente preparación. Ese es el proceso previo hacia la etapa de la productividad. Entonces, todo eso es necesario. Y hay algunas personas que no entienden procesos. Hay gente que quiere todo instantáneo, todo automático. O sea, presionas un botón y ya tienes café instantáneo. O sea, es la mentalidad tipo microondas. Y cuando no entienden que en el reino de Dios las cosas toman tiempo, porque se basa en el principio de la semilla. Entonces, todo eso es preparación. Primero viene el crecimiento hacia la etapa de la productividad, pero todo es la preparación. Entonces, nuestra responsabilidad no es el crecimiento, sino la preparación. O sea, tú no puedes producir crecimiento, tú no puedes estirarte y crecer. Dios te da el crecimiento. Ahora, en 1 Corintios, el capítulo 3, en el versículo 6, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y le estaba describiendo su actividad y la actividad de otro hombre de Dios llamado Apolos, juntos en la iglesia de Corinto en el primer siglo. Corinto era una de las ciudades griegas, ¿ok? Entonces, ambos enseñaron la palabra a la gente. Pablo como apóstol plantó la palabra. Apolos como maestro la regó. No dice yo planté, Apolos arrancó. No. Eso significa que lo que Apolos enseñó estaba en línea con lo que Pablo plantó. Dice, yo como perito arquitecto, como sabio arquitecto, puse el fundamento. Él colocó un fundamento doctrinal correcto en esa iglesia. Ambos nutrieron a la iglesia local con la palabra de Dios. Ambos enseñaron la palabra a esa iglesia. Y dice, sí, al margen de lo que yo haya hecho o lo que Apolos haya hecho, Dios es el que da el crecimiento. Dios da el crecimiento. Entonces nosotros podemos dar la palabra. ¿Y cuántos saben que Dios y sus palabras son uno? O sea, hubo algo que ellos le dieron a la gente que causó que ellos creciesen espiritualmente. Y esa fue la palabra de Dios. Cuando nosotros damos la palabra, enseñamos la palabra, abrimos la palabra. Cuando cada domingo nosotros procuramos que ustedes puedan ver la palabra de Dios bajo un nuevo ángulo. Para que ustedes puedan profundizar más. Y puedan tener una vida espiritual mucho más rica y más fructífera en Dios. Entonces, vemos que Dios y su palabra son uno, pero Dios da el crecimiento y alimentarnos de la palabra de Dios nos hace a nosotros crecer espiritualmente hacia la etapa de la productividad. Y ya que estamos hablando acerca de fruto, árboles, semillas y todo esto, quiero contarles otra historia. Hubo un agricultor que tenía un tremendo campo de cultivo y él tomó la decisión
de sembrar dos árboles frutales, eran exactamente los mismos, las semillas eran iguales, pero en los dos extremos opuestos de su propiedad. El primer árbol fue sembrado cerca de su casa para cubrir un vertedero. Entonces la vista no era muy estética, que digamos, entonces era para taparlo, ¿no? Y el otro árbol lo plantó, como les dije, al extremo opuesto de su propiedad, y la intención de plantar ese árbol fue ser frondoso, dar buena sombra. Si alguien quería guarecerse o sentarse debajo del árbol para tener una buena sombra por causa del calor y del sol, entonces ese árbol fue puesto ahí. Solamente que este árbol estaba plantado junto a un arroyo que venía de los deshielos de las montañas, manantiales de agua que descendían. Era agua limpia, era pura, era fresca, fría. Bueno, pasó el tiempo, los árboles crecieron, se desarrollaron y llegó el tiempo en que llevaron fruto. Entonces él se acercó al primer árbol, era una tarde, y vio el fruto, lo inspeccionó, se veía bastante bien, no era simétrico, se veía un poquito deforme, pero parecía comestible, así que lo arrancó y fue a la casa. Estaba en la tarde, se sentó allí en la terraza y comenzó a relajarse un poco, lavó la fruta, la comenzó a comer y el primer mordisco, ¡oh!, inmensamente amarga. Tiró esa fruta, se levantó y caminó hacia el lado opuesto de su propiedad, divisó el otro árbol, también estaba cargado de fruta, sacó el fruto, lo llevó a su casa, lo lavó, lo comió y era dulce, deliciosa. Ahora, noten ustedes, aquí hay un principio. La nutrición de la raíz afecta el fruto. Repito, la nutrición de la raíz afecta el fruto. Y así como ese árbol que estaba en ese vertedero de aguas, que produjo un fruto amargo y que no era comestible, que digamos, y así como ese otro árbol que estaba plantado junto a esos manantiales desde el cielo de las montañas, así tú y yo tenemos una elección. Tú y yo podemos decidir. Tú tienes el poder de la elección. Y tú puedes decir que este año 2018 no vas a plantar tus raíces, no vas a plantarte junto a la basura moral de este mundo, ni lo que el hombre dice, ni la razón, ni el intelecto del hombre o el racionalismo, sino que tú tomas la decisión de vivir plantado junto a las corrientes de aguas de la revelación de la palabra de Dios. Es la mejor resolución que tú puedes tomar este año, este 2018. Entonces tú y yo tenemos la elección. Tú puedes florecer, tú puedes llevar mucho fruto. Entonces las raíces te sostienen. Si tú estás bien plantado, la raíz te sostiene. Y cuando vienen vientos, vienen huracanes, ¿han escuchado? Esto es poético, ¿no? Dicen que los robles se peinan en las tempestades. O sea, normalmente los huracanes no se llevan los robles, o sea, les da mucha estabilidad. Y tu vida va a tener mucha estabilidad y vas a ser completamente fuerte y estable y productivo si estás conectado con la palabra de Dios. Entonces las raíces te dan nutrición, te garantizan la nutrición, pero al mismo tiempo te dan estabilidad. Ok, esto es importante. Necesitamos entender que la raíz es fundamental cuando hablamos acerca de llevar fruto. El fruto del creyente es simplemente la evidencia externa de una conexión interna. Cuando hablamos acerca de un árbol frutal, normalmente no vemos las raíces, están en el suelo, están cubiertas por la tierra, no la vemos, pero sí vemos el fruto. Y Jesús habló acerca de dos casas, dos edificadores. Una casa tenía fundamento o cimiento, la otra no. Y al final, ¿qué ocurrió? Grande fue la ruina de aquella que no tenía cimiento, pero la otra permaneció. Tenía profundidad, tenía solidez. Igual tu vida, si tú estás plantado con tus raíces conectadas a la palabra de Dios, entonces vas a evidenciar el fruto de esa comunión interna con Dios. Hay algo dentro de la semilla. Tú no viniste vacío, tú llegaste con un contenido. Las semillas contienen algo, el hombre contiene algo. Las semillas fueron diseñadas para crecer y producir árboles y fruto. El hombre fue diseñado para fructificar, por lo tanto hay algo que Dios tuvo que haber puesto dentro de ti. Voltea al que está a tu costado y dile, tú viniste con algo adentro. No lo ignores, no desperdicies tu potencial. Ahora, ¿han visto? Los árboles no están plantados por la copa del árbol, ¿no? Están plantados por abajo, por la raíz. O sea, es importante. Ahora, regresemos al Salmo primero.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo o en su estación o temporada, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Noten ustedes que la palabra plantado está rodeada de un contexto. Obviamente que hay una analogía, una comparación, un símil, ¿okay? Pero acá nosotros podemos ver que, y este es el nombre de la serie, plantados, pero el objeto directo ahí es la ley del Señor, es la palabra de Dios. Entonces tú y yo podemos alcanzar la etapa de la productividad de nuestras vidas si tan solamente nos aseguramos de estar plantados en la palabra de Dios. O sea, tú nunca vas a llegar a ser quien Dios quiere que seas, ni nunca vas a llegar a hacer lo que Dios quiere que hagas y hacerlo como Dios quiere que sea hecho sin primero prepararte y dejarte tratar por la palabra de Dios, sin estar plantado en la revelación de la palabra. Esto es fundamental. Estábamos hablando acerca de un árbol. En un árbol funciona bien. Las cosas simples son las más difíciles de aplicar. Y el primer mandamiento en el libro de Salmos es el de meditar la palabra de día y de noche. No necesariamente ese mandamiento es el más obedecido, pero si tú quieres llevar fruto y cambiar este lugar para que sea mejor y hacer una contribución significativa y trascendente en la tierra, entonces tú necesitas tener comunión con la palabra de Dios. Muchas veces la gente habla acerca de comunión con Dios, pero no saben cómo tener comunión con Dios. Abre tu Biblia, Dios y su palabra son uno. Él es el verbo, Él es la verdad, la palabra es verdad. Abre tu Biblia, lee tu Biblia. Tu crecimiento espiritual depende del ingreso de palabra. Hemos sido diseñados para recibir y para liberar. Nada entra, nada sale. Basura entra, basura sale. Tú escoges, tú decides qué fruto quieres producir. Determínalo por adelantado. Tú decides qué clase de fruto quieres producir. Entonces tú también decides de qué fuente te vas a alimentar. Entonces la persona que tiene comunión con Dios y con la palabra de Dios y medita en ella, llega a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, y eso es bien importante. Pero todo lo que viene antes de la etapa de la productividad es simplemente preparación, y nos preparamos en la palabra de Dios. Ahora, uno de los problemas de nuestra generación actual es el analfabetismo bíblico. Hay un mal debajo del sol que es común entre los hijos de los hombres. Es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Este pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué? ¿Acaso no estamos en la era del conocimiento, de la información? Sí. Lamentablemente han abrazado muchas mentiras. Es terrible que la gente no conoce la palabra de Dios. Y gracias a Dios que el analfabetismo está retrocediendo en el Perú y en otros países. Gracias a Dios por eso. O sea, más gente sabe leer. Pero en cuanto a la Biblia, es como, estamos en la época de la tecnología, de la información. O sea, si tú eres una persona ya mayor que no sabes conectarte bien con esto, las redes, o tu iPad, o tu iPhone, las tablets, habla con un niño de 7, 8 años, te va a dar cátedra. Pero esta generación lamentablemente no ha sido educada en la palabra de Dios y nosotros tenemos carga por eso. Tenemos que hacer algo al respecto. Esta generación necesita ser enseñada en el consejo de Dios. Si no van a perecer. Por la falta de conocimiento perece el pueblo. Tenemos que hacer algo. Bien. Entonces, si vamos a ser productivos y fructíferos, necesitamos meditar en la palabra de Dios. Y hay algo en la palabra que hace que todo aquel que la medita prospere. Por eso dice, y todo lo que hace prosperará. O sea, hay claves en las escrituras que tienen que ver todo con tu éxito. El éxito, la razón para tu existencia. Dios quiere que tú alcances el potencial de aquello para lo cual fuiste creado. Que llegues a la intención original de Dios y que puedas estar en línea con ella. Pero para eso necesitamos conocer la palabra, necesitamos meditar en la palabra. Y meditar en la palabra es algo muy importante. Dios quiere que estés plantado en su palabra y eso significa que aprendas a depender de ella, que aprendas a vivir en ella. Es como ese árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, tiene una fuente de hidratación asegurada. De eso se trata. Ahora, hablando acerca de un árbol, como el que menciona el Salmo 1:3, plantado junto a corrientes de aguas, ¿cuántos podrían decir con toda justicia que ese árbol vive por el agua? Porque sin agua se seca.
no crece, no se desarrolla y no puede producir fruto. Por favor, repiten conmigo. Así como el árbol vive por el agua, yo vivo por el agua de la palabra. Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y la Biblia nos habla que hemos sido renacidos, ¿ok? De simiente incorruptible. Y la Biblia nos habla acerca del agua de la palabra. Entonces, de esa misma forma, hemos sido diseñados. Las semillas fueron diseñadas para funcionar de cierta manera. Los árboles fueron diseñados para funcionar de cierta manera. Y tú y yo también necesitamos vivir por la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, los 4 primeros versículos, leemos algo que ocurrió. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo. Es interesante que el diablo nunca viene con la boca cerrada. Si eres hijo de Dios, di. No le dijo haz, di. Porque sabía cómo Dios habló y los mundos, el universo fue creado. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra o cada palabra que sale de la boca de Dios. Miren, habían pasado 40 días y 40 noches, un ayuno intenso, un hambre intensa, hambre con H mayúscula. Y en ese momento, cuando Jesús estaba más débil físicamente, ¿quién creen ustedes que se aparece? Don Sata. Y como dije, Satanás nunca aparece en el escenario con la boca cerrada, porque no es mujer. Sorry. Pero noten ustedes que él viene con un plan malvado, con una intención malvada. Y en ese momento que Jesús tenía una necesidad y estaba débil y estaba hambriento, Satanás le propone una solución. O sea, el diablo, ¿quién se cree ese tipo? Él cree ser alguien que no es. Entonces, cuando él aparece, siempre viene y nos suelta. O sea, ¿alguna vez han estudiado cómo son las moscas? Cuando la mosca se para encima de un alimento, vomita algo encima de ese alimento. Y por eso a Satanás, la Biblia lo llama Belcebú, el príncipe de las moscas. Porque vomita su guácala, así, sus mentiras. Entonces, aquí aparece Satanás en este escenario y él quiere dictar el guión de esa escena en ese escenario. O sea, él quiere escribir el libreto. Ya se le comienza a dictar a Jesús. Y él quiere colocar las reglas de juego por las cuales Jesús supuestamente tiene que regir su vida. Solamente di que las piedras se conviertan en pan. Cuando Jesús estaba en su mayor hambre, él está proponiendo que él cree, que él con su palabra cree una panadería en el desierto, ¿no? Ahora, cuando el diablo habla, o cuando tú hablas, o cuando cualquiera habla, siempre lo que hablamos apunta, señala hacia una dirección. Y lo que el diablo le estaba proponiendo a Jesús es, ocúpate de tu cuerpo primero. Los sentidos, la carne, lo natural, lo material, tus necesidades, independientemente de lo que está pasando entre tú y Dios y tu relación con Dios, porque fue el Espíritu que guió a Jesús a ese lugar. Él no estaba haciéndolo por su propia cuenta. Eso es lo que el diablo ha conseguido con la humanidad, que la humanidad se centre en lo físico, el cuerpo primero. Pero Jesús se aseguró de decirle al diablo en su cara, un momentito, yo no voy a vivir por tu palabra, por la palabra del diablo, yo voy a vivir por la palabra, por cada palabra que sale de la boca de Dios. Así que, vete, Satanás, escrito está. Él lo resistió. El cuerpo no es primero. Sí, el cuerpo para vivir necesita pan, ¿está bien? Pero el hombre es un ser espiritual, en su espíritu tiene un alma y él vive dentro de un cuerpo. Y la palabra de Dios es alimento o es comida de fe, es alimento espiritual. Entonces Jesús puso la palabra primero y le hizo saber al diablo en su cara que él no iba a moverse o vivir por la palabra del diablo, sino que él se movía y él vivía por la palabra de Dios. La palabra de Dios era su vida, así como el árbol, dijimos, el árbol vive por el agua, tú y yo vivimos por la palabra. ¿Y qué significa vivir por la palabra? Vivir por la palabra significa que nosotros tenemos la capacidad para oír la palabra que sale de la boca de Dios, para entender la palabra, para ser hacedores de la palabra y para declarar la palabra y para obtener resultados. Porque si Dios te dice fructifica y Dios te dice, bueno, tienes que estar conectado o plantado con la palabra, pero la palabra es predicada, la palabra es enseñada, la palabra viene a nosotros, la palabra de Dios trae fe. Si no hay palabra,
No hay nada en lo cual enfocarse. Y la palabra nos trae fe. Si no hay palabra, no hay fe. No hay nada que oír. No hay nada que alimentar en nuestro espíritu, a menos que sea la basura de ese mundo. Entonces, la mayor parte de personas en este mundo viven por la palabra del diablo. Pero nosotros vivimos por la palabra de Dios. La palabra de Dios no es cosa vana, no es cosa inútil, es nuestra vida. Y Jesús nos enseñó a que vivamos por la palabra y que también aprendamos a decir, escrito está. Qué triste que la gente de esta generación no considera la palabra de Dios en lo absoluto para sus creencias, sus planes o sus proyectos. No lo hacen. Miren, yo estudié en un colegio jesuita mariano por 12 años. Este año son 40 años que acabé el colegio. Qué joven que soy, ¿no? Si yo describo lo que yo recibí en esos 12 años, todo aquello que tiene que ver con mi educación religiosa, okay, voy a hablar de 4 factores, ¿no? Número 1, Biblia, Jesús, misas, la Virgen. ¿Okay? Vamos a lo que me suministraron a mí en ese orden, en orden de importancia y en abundancia de material, fue número 1, como era un colegio mariano, ¿okay? Virgen, misas, luego Jesús de pasadita y la Biblia que nunca me la abrieron. Acá hay un compañero, promoción, general, promoción. Ok, y miren, en las últimas 2 semanas, 2 compañeros de la promoción murieron. Uno de paro cardíaco y otro de cáncer. Estamos en el grupo de WhatsApp, somos casi 180, y yo leo los comentarios, ¿no? Entonces la gente, ¿saben cómo es la gente del mundo? Así que él, nuestro amigo que se murió, está chongueando en el cielo, así hablan. Ahí está con la Virgen en su tono en el cielo. No, entonces la gente habla así. Y uno de ellos publicó en el WhatsApp lo siguiente. Bueno, ya somos varios, son varios de la promoción que se han muerto. Entonces hagamos una misa para que sus almas puedan llegar más rápido al cielo. Eso fue lo que él posteó. Entonces yo en el privado, o sea, le mandé un WhatsApp privado y le dije, ¿de veras crees eso? O sea, ¿cuál es tu base? ¿Cuál es tu fundamento para afirmar eso? Porque eso no está en línea con lo que la Biblia dice. Y le puse Mateo 15 donde dice que la tradición de los hombres invalida la palabra de Dios. Uy, uy, uy. El analfabetismo bíblico está matando personas y las está mandando al infierno. Entonces ya ahora decidí este 2018 ser más intencional con la gente de mi promoción y de frente publiqué lo siguiente. O sea, ¿cómo nosotros podemos pretender de una manera tan ligera decir de que si una persona muere inmediatamente pasa a la presencia de Dios? O sea, ¿sobre qué base? O sea, ¿cómo podemos pensar que eso va a ocurrir de manera automática? De ninguna forma. Y les dije, acá hay 2 asuntos. El hombre no puede ser salvo por medio de su buena conducta, porque hay 2 problemas. Número 1, una deuda de pecado que tiene que ser saldada delante de Dios. Todos hemos pecado. Y número 2, la corrupta condición interna. El hombre tiene que ser perdonado y número 2, tiene que ser cambiado por dentro. Y ahí está Juan 3:3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Romanos capítulo 8, versículos 10, o Romanos 10, del 8 al 10, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero la gente está muriendo porque no vive por la palabra de Dios. Están viviendo por la palabra del diablo. Ahora, cuando hablamos acerca de ese árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, o sea, produce un buen fruto, ¿no es así? ¿Y qué pasa cuando el cristiano está conectado a la palabra de Dios? Produce buen fruto, está lleno de vida, porque la palabra es nuestra vida. Pero, ¿qué ocurre cuando la persona vive por la palabra del diablo o por lo que el mundo le dicta o la carne le dice o lo que el diablo le dice? Tengo otra revelación para ustedes. ¿Saben lo que viene después del Salmo 1:3? El Salmo 1:4. ¿Y saben lo que dice el Salmo 1:4 después de haber hablado del justo? Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Traducción, no así los malos que son como la paja que el viento se lleva. La paja está seca, está muerta, no tiene vida, no tiene capacidad para producir fruto, no tiene agua. Y la Biblia dice, Jesús dijo varias veces, ¿qué pasa con la paja? Se echa al fuego y arde.
El que vive por la palabra del diablo se está tragando una mentira. Satanás es el padre de las mentiras. Y cuando aparece en el escenario, abre su bocaza y las vomita. Es el padre de las mentiras, el príncipe de las moscas, el príncipe de los demonios, Belcebú. En el escenario original de la tentación, cuando Satanás llegó, se apareció ahí, utilizó la serpiente, no llegó con la boca cerrada. Dijo, hombre y mujer, de Tim Marín de Pingüe, mujer, necesita conversación. Fue, le habló, sus palabras apuntaron en una dirección, ella se enfocó en el árbol incorrecto. Adán lamentablemente sacó al hombre y a la mujer fuera de la palabra de Dios y los mató. Los mató espiritualmente y a partir de ahí la humanidad ha sido miserable. Por favor, repiten conmigo, la palabra de Dios no es cosa vana, es mi vida. Entonces tú no tienes que vivir por lo que el diablo dice, por sus amenazas, por sus mentiras. Tú tienes que vivir por lo que la palabra de Dios dice. Cuando el diablo te lanza sus guácala, sus mentiras, tú recuerda lo que está escrito. La palabra tiene que ser la autoridad número uno en tu vida. Ponte a pensar, la Biblia te revela quién es Dios. Estábamos cantando, eres mi sanador, eres mi libertador. Dios es tu fuente. Dios es tu vida, Él es tu victoria, su palabra te garantiza la victoria. En la palabra dada por Dios está la respuesta, no lo que el diablo propone. ¿Tienes hambre? Haz o di que las piedras se conviertan en... No, las soluciones no las provee el diablo. Dios pone las reglas de juego y en su palabra tenemos toda provisión y tenemos victoria asegurada. Gracias a Dios por eso. O sea, Dios te diseñó a ti y a mí para vivir, no por las mentiras del diablo, por las sugerencias o sugestiones del diablo, sino por la verdad de la palabra de Dios. Tú tienes la capacidad para creer la palabra, para confesar la palabra, para decir escrito está y para poner al diablo a huir. Gracias a Dios por todo eso. Pero tenemos que entender una cosa. El diablo quiere robarte la palabra. Si el diablo te roba la palabra, te roba tu dinero, te roba tu gozo, te roba tu salud. La palabra es lo más precioso. Entonces el diablo vomita una serie de cosas delante de nuestros ojos para distraernos, una serie de falsificaciones. Y miren lo que dice este pasaje en Proverbios 4, versículos 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, no a las palabras del diablo. Inclina tu oído a mis razones, no a otra razón. Luego dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida los que las hallan en medicina a todo su cuerpo. Entonces hay una competencia acá por tu atención. Alguien está compitiendo para capturar tu atención, para que no le des a la palabra de Dios en primer lugar, ni medites en ella, ni te deleites en ella, sino en otras cosas. Pobres sustitutos que el diablo te da, que apelan a tus sentidos, y pisas el palito y luego te desconectas de la fuente de agua limpia. Y luego te embarras, te ensucias, bla, 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 bla. Ok, cuando Dios creó al hombre, la Biblia dice en Génesis 2:15, puso al hombre en un huerto, en un jardín, en el Edén, para que lo labrara y lo guardase. Por favor, repitan conmigo. Adán tenía su huerto. Ok. Y principio tremendo. Nosotros también, al igual que Adán, tenemos nuestro huerto o jardín que cultivar. ¿Saben cuál es tu jardín o tu huerto? ¿Dónde queda tu chácara? ¿En Lunahuaná? ¿En Olmos? ¿Dónde queda tu huerto de cultivo? Cerca de ti. Es tu corazón. Repitan conmigo, mi corazón es mi huerto. Ahora, esto es importante. La Biblia te muestra dos aspectos, es importante. O sea, Jesús decía, no soy yo el que hace las obras, sino que el Padre que está en mí, Él es el que hace las obras. O sea, por favor repitan conmigo, yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. Ahora, yo como pastor tengo una tremenda carga y responsabilidad por nutrirlos a ustedes en la palabra de Dios, por enseñarles la palabra para que la vean bajo una nueva óptica, un nuevo ángulo diferente cada semana, ¿ok? Entonces, nuestra intención es que ustedes estén establecidos en la palabra, pero que la palabra también esté establecida en ustedes. Ahora, cuando hablamos de las analogías, ¿sí? Un árbol plantado junto a corrientes de aguas, una persona plantada en la palabra, pero como nuestro corazón es un huerto, y la Biblia revela que la palabra de Dios es semilla, o sea que no solamente yo puedo echar raíces en la palabra, sino que yo puedo agarrar las semillas de la palabra de Dios y meterlas en mi corazón. Nada entra, nada sale.
Basura entra, basura sale. Pero si entra la palabra, que es el agua limpia, ¡wow! Imagínate cómo puede llegar a ser tu vida. Entonces, tu corazón es tu huerto. Y tú tienes que controlar lo que ocurre allí, sobre todo la cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y el diablo te quiere robar la palabra, te quiere sacar tu atención de ella. Entonces tú tienes que meditar en ella de día y de noche. Pero lamentablemente nosotros estamos demasiado ocupados para oír a Dios, demasiado ocupados para leer nuestra Biblia. Ahora, ¿qué significa vivir plantados en la palabra? Ustedes entienden cómo luce. ¿Saben cómo luce un árbol plantado junto a corrientes de aguas que está cargado de fruta? Si lo imaginan, ¿han visto alguna vez un árbol cargado de buena fruta? Yo sí lo he visto. Mis suegros hace años tenían una chacra en Shangri-La, antes de Puente Piedra, en el norte de Lima. Y tenía una higuera inmensa y estaba cargada de frutos, estaba cargada de higos. Era tan grande que tuvimos que colocar una escalera encima del tronco para treparnos y comenzamos a sacar, nos ensuciamos todos. Pero cuando sacamos los higos y los lavamos, ¡qué delicia! Dulces, deliciosos, de primera calidad. Entonces ustedes saben cómo luce un árbol cargado de buena fruta. ¿Cómo luce un hombre que está plantado en la palabra y que está cargado de buen fruto? ¿Quieren saber cómo? Se los digo ahorita. Imagínate a ti mismo, estando tú en la palabra y la palabra en ti, de tal manera que comienzas a desarrollar tu carácter y tu conducta. Ese es un buen fruto. Imagínate a ti mismo abundando en este año 2018 en buenas obras. Imagínate a ti mismo ganando en el 2018 más gente para Cristo que toda la que has ganado en toda tu vida cristiana anterior. Imagínate a ti mismo produciendo fruto de labios que confiesan el nombre de Jesús, alabando y adorando al Señor. Imagínate a ti mismo prosperando financieramente y dando en abundancia a la obra de Dios. Ese es un cuadro de los diferentes frutos que tú puedes producir sencillamente porque estás plantado en la palabra de Dios. No mires lo que es, mira lo que puede llegar a ser. Mira lo que tú puedes llegar a ser y hacer para Dios con gloria y con excelencia. Plantados en la palabra. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por mostrarnos tu plan. Gracias, Señor, por ordenar nuestros pasos con tu consejo que vive y permanece para siempre. Si estás acá esta tarde y aún no le has dado tu corazón, no le has rendido tu corazón al Señor Jesucristo, es la mejor decisión que puedes tomar este año. Si estás acá y que realmente tú quieres darle tu corazón al Señor, haz esta oración de todo tu corazón en voz alta conmigo. Repiten conmigo. Dios de los cielos, necesito de ti. Ven a mi vida. Jesús, sé mi Señor. Perdona mis pecados. Me arrepiento de ellos. Recibo hoy el regalo de la vida eterna por la fe en ti. En tu nombre. Amén.